Abrimos ahora un debate en torno a la figura de la mujer y sobre todo la imagen que se proyecta de la mujer en nuestra sociedad actual a través de los diferentes canales, medios de comunicación, ámbito publicitario, el cine, la literatura. ¿Qué imagen estamos dejando para nuestras próximas generaciones, para los más jóvenes de esta sociedad? Queremos analizar este asunto con 4 personas que trabajan en el día a día o que han trabajado en el día a día precisamente en la igualdad de género. Tomás Hierro ha sido profesor durante muchos años, catedrático de instituto, uno de nuestros habituales colaboradores, siempre cerca de las distintas generaciones jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, encantado de la invitación y de tan magnífica compañía. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este martes. También con nosotros María Castejón, ella es especialista también en igualdad de género, ha estudiado muy especialmente el papel de la mujer en el cine. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida, Arrachaldeón, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes también a Geno Ochando, que hoy se incorpora a nuestra tertulia. Ella es subdirectora de Gestión y de Igualdad en el Instituto para la Mujer. ¿Qué tal, Geno? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Con mucho trabajo también estos días, ¿verdad? Sí, intensamente. Exacto. Susana Laviano está con nosotros. Ella estuvo con nosotros también en San Fermines como parte de nuestros colaboradores y precisamente Susana, bueno, pues vive en este mundo de mujeres directivas, empresarias, y entiendo que ve claras diferencias entre hombres y mujeres. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida al programa. Muy bien, bienvenida y gracias por invitarme. Gracias. Bueno, pues comenzamos precisamente contigo, Susana, en el ámbito empresarial y en el ámbito de la dirección de las empresas. ¿Qué brechas encontráis? ¿Qué diferencias claras entre ambos géneros? ¿Vamos caminando hacia un futuro más positivo en esta materia, retrocediendo? Ahora mismo, ¿en qué situación nos encontramos? Pues mira, ahora en una situación mala, porque tenemos una brecha salarial muy alta en Navarra respecto a la media nacional y a la media europea. No solamente en los puestos directivos, sino en todo tipo de puestos, quizás más en la parte de dirección, pero la brecha salarial existente en Navarra es una brecha, como digo, mayor que el resto, que además que tiene unas connotaciones muy características, pero es que últimamente también hemos accedido a los datos de IRPF que estaban desagregados por género, y la verdad es que nosotros pensábamos que la situación era mejor de la que realmente tenemos, ¿no? Porque en las declaraciones se ve realmente el poder adquisitivo, el salario de las mujeres, y en Navarra está claro que la pobreza tiene nombre de mujer, está claro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo se puede trabajar? ¿Y cómo trabajáis exactamente en el Instituto de la Mujer en Navarra para superar esta situación que desde luego no nos pone en una, bueno, pues en una buena escala, podríamos decir, si lo comparamos con el resto del país? Bueno, el Instituto Navarro para la Igualdad... para la igualdad, no sí, de la mujer, sí, y además nosotros siempre hablamos de las mujeres, porque las mujeres somos muchas, somos más de la mitad de la población y somos todas, cada una de nosotras muy diferentes, ¿no? Entonces siempre nos gusta hablar de las mujeres. Y efectivamente, bueno, la competencia del Instituto es impulsar políticas de igualdad, y entre ese trabajo está, bueno, pues luchar contra la discriminación que todavía hoy sufrimos las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Claro, desde ahí hay unas acciones que son intensas del Instituto, específicas, digamos, pero luego, desde luego, a partir de ahí hay un trabajo absolutamente transversal con el resto de departamentos, ¿no? Y bueno, pues porque es un tema que se tiene que ir impregnando, ¿no?, en el resto de políticas públicas, de empleo, de vivienda. Claro, no como una cuestión al margen, sino es. que forme parte de toda la labor de gestión, ¿no? Entonces, específicamente sí que, bueno, estamos abordando en este momento, además estamos abordando justamente con Susana, con Amedna, una línea de trabajo con empresa en este sentido. Ellas, bueno, hicieron un trabajo también con el Instituto el año pasado respecto a la brecha. Estamos abordando también acabamos de actualizar un procedimiento para abordar quejas y denuncias en el tema de publicidad y en el tema de medios de comunicación respecto justamente a la imagen de las mujeres, en coordinación con el Observatorio a nivel nacional. Y bueno, también estamos haciendo, hemos empezado y queremos seguir porque nos parece que es muy, aparte de importante, interesante, y que además normativamente nunca hay que olvidar que lo que está estableciendo jurídicamente es obligatorio abordarlo. Una línea de trabajo, como digo, con los medios de comunicación, en el tratamiento tanto de la publicidad como de las noticias de violencia de género, ¿no? Claro, un papel importante, ¿no?, el que desarrollamos. Tomás, ahora mismo, ¿cómo vemos esta sociedad? Una sociedad que avanza y progresa en
en pro de la igualdad o, como están comentando las compañeras con los datos en la mano, una sociedad que en este caso da pasos atrás? Bueno, tal y como decía Gemma, yo creo que cualquier asunto que se plantee con carácter general tiene de entrada dos enfoques. Uno, el que podríamos llamar de carácter jurídico legal, el ordenamiento dentro de la ley, y otro, el de hecho, el práctico, el del día a día. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuestión de mentalidad, por lo tanto de actitudes que tienen que ver en el comportamiento individual y sobre todo colectivo, tienen que regularse necesariamente en una sociedad a partir de la ley, pero la ley no es suficiente porque se trata de actitudes, de comportamientos que están profundamente arraigados. Yo suelo decir que en estas y en otras cuestiones de carácter social el boletín oficial del Estado o de la comunidad es importante, pero insuficiente. Y por lo tanto yo creo que hay que llevar a cabo, como yo creo que se está haciendo desde distintas instancias, desde la sociedad civil y desde luego desde las instituciones, desde la administración pública, una serie de tareas, empleabas el término que me parece clave, transversal. Estamos hablando de una cuestión esencialmente educativa, que tiene que ver con los hábitos, con los valores, con la mentalidad, con las formas de respeto que se fomentan o no se fomentan desde la familia, que se acrecientan dentro del sistema escolar y que luego naturalmente producen unos jóvenes o unos ciudadanos con determinados comportamientos. Yo os puedo decir, y no os escandalicéis, como profesor de instituto y también de universidad, pero sobre todo tantos años profesor de instituto, que yo me he sorprendido. Yo me jubilé como profe de instituto hace 5 años, que en los últimos años veía en algunos alumnos, chicos, comportamientos de un machismo que raramente había visto en años anteriores. Luego quiere decir que todas las acciones que está realizando la sociedad civil y la administración son importantes, pero todavía insuficientes, y por lo tanto es verdad que se ha avanzado mucho, pero yo creo que bajar la guardia en este terreno sería suicidio. Claro, pero ¿por qué? Sobre todo eso, ¿no? ¿Por qué se observa ahora quizá un comportamiento más machista en chavales tan jóvenes que en principio, bueno, han podido beber de fuentes precisamente menos machistas que en años anteriores, o quizá cuando nosotros podríamos ser más jóvenes, ¿no? ¿Por qué ahora mismo los jóvenes son más machistas que hace 20 años? Yo no lo tengo tan claro, que los jóvenes y jóvenes de ahora sean mucho más machistas. Sí que es verdad que hay estudios, ¿no?, que nos dan datos que, por ejemplo, en nuestra generación no había. Se trata, bueno, claro, esto en el fondo es una dialéctica, ¿no? Se avanza un poquito y luego se retrocede también. O sea, hablamos realmente de dinamitar el patriarcado, que es un sistema de poder y supone un cambio de paradigma. Entonces, no solamente, bueno, sabemos que estamos desde muchos frentes, ¿no?, pero no solamente se trata de hacer leyes, que por supuestísimo es absolutamente necesario, sino que lo que comentaba un poco Tomás, ¿no?, es el clic del cambio de mentalidad. Pero claro, si a los hombres o a ciertas mujeres les vienen dados unos privilegios, casi como a un rey absolutista, por el mero hecho de biológicamente ser hombres, es muy difícil renunciar a esos privilegios y sobre todo darte cuenta de que tienes esos privilegios, ¿no? Y claro, al final esto nos afecta a todos los ámbitos, al ámbito del trabajo, la brecha salarial, el techo de cristal, que es todo tan sutil, ¿no?, que detrás de todos esos datos que son tan fríos hay mucho que rascar. La representación de las feminidades y masculinidades también en los medios de comunicación, o sea, es que es absolutamente todo, violencia de género, todo tipo de violencias hacia las mujeres, no solamente la violencia que recoge la ley del 2008, sino violencias económicas, simbólicas, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. Y yo creo que, bueno, dentro de esta dialéctica de pasos para adelante, pasos para atrás, sí que es verdad que, volviendo un poco a la pregunta, llama la atención esta especie de retroceso en una generación ya de chicos y chicas que, por ejemplo, pues ya sus madres han trabajado fuera del ámbito doméstico, o sea que ya el referente se ha más moderna, ampliado, ¿no?, bastante. Pero bueno, por ejemplo, los medios de comunicación. Vamos a fijarnos un poco en la labor que desarrollamos los medios de comunicación en nuestro país. También la publicidad, contenidos literarios, el cine. ¿Qué referencias, o Internet, ¿no?, las redes sociales, qué referencias tenemos en esta sociedad para, bueno, por una parte avanzar en pro de la igualdad, o por otro lado, ¿no?, retrasar un poco, si cabe, ese avance que ya se había logrado hace años? Sí, nosotros teníamos un estudio
estudio en el que sí que se mostraba claramente cómo se presentaban las mujeres en los medios de comunicación y cómo se les mostraba mucho más como usuarias de los servicios que no como ejecutoras o directoras de los servicios, y cómo su presencia en los debates generadores de opinión pues nunca llegaba al 30%, cuando eran consultadas como expertas no llega a un 9%. Entonces esos datos nos están demostrando que todavía pues, en los medios de comunicación tienen que hacer mucho, realmente tienen que tomar una actitud proactiva en este sentido. Yo creo, no lo creo yo, que es así, yo creo que los medios no toman conciencia del papel que desempeñan en este tema y de la conveniencia y la necesidad de crear referentes femeninos diferentes. Y yo, la verdad, particularmente estoy un poco preocupada porque yo antes pensaba, bueno, pues una cosa de evolución, pero hay pues cadenas de televisión en las que están promocionando un tipo de mujer que realmente nada tiene que ver con al que aspiramos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una lucha constante y desde luego los medios tienen muchísimo que decir. En el tema publicitario se ha avanzado también mucho, las empresas sí que han tomado conciencia de que, de que no pueden incluir contenidos sexistas dentro de los anuncios publicitarios. Todavía quedan reminiscencias y todavía a alguna empresa le convendría asesorarse un poquito mejor, sobre todo porque además igual su público objetivo incluso pueden ser las mujeres y está tratando el tema de forma equívoca, pero sí que se ha avanzado mucho en ese tema. Pero no se requiere un pacto quizá superior, ¿no? Un pacto a nivel nacional en pro de esto, por el beneficio también de la sociedad y de la transformación de la sociedad, Tomás. Bueno, eso sin duda alguna, pero estamos viendo que esos pactos de Estado en los que quede al margen la actitud sectaria partidista no se realizan, por desgracia, ni siquiera en una cuestión en la que de entrada todo el mundo está de acuerdo, como es la educación. Es decir, uno de los grandes problemas de este país, no hace falta ser profesor para saberlo, es la multiplicidad y el vértigo en la abundancia y cambios de planes de estudio que impiden que haya un mínimo asentamiento en casi nada. Todos los partidos llevan años hablando de la necesidad de sentarse, dejar de lado determinadas ideas, por otra parte, insisto, muy legítimas, y ponerse de acuerdo en unos mínimos. Entonces, todo lo que tiene que ver con este asunto que estamos tratando me parece todavía de mayor complejidad, porque yo creo que en él hay intereses creados muchísimo más altos que los que pueden darse en la educación. Decías, por ejemplo, Susana María, a propósito de la visión que se da en determinadas cadenas a propósito de la mujer, pero lo mismo podríamos decir del cine, de determinadas colecciones literarias, de determinados productos, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, y vosotras supongo que lo sabéis mucho mejor que yo y con datos objetivos, lo que es desde hace muchos años las industrias de la belleza, y por lo tanto, si se lanzara un misil a la línea de flotación de esos principios, yo creo que desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista ideológico y del comportamiento, esta sociedad iba a producir un resquebrajamiento muy profundo y por lo tanto yo creo que lo que tú propones a mí me parece necesario, imprescindible, pero en este momento yo creo que siendo realista me parece más conveniente intensificar las acciones, vuelvo a los de antes, que se están haciendo desde la sociedad civil y desde las administraciones, y probablemente llegue un día en que, en términos generales, la sociedad esté lo suficientemente concienciada de que ese pacto es imprescindible, pero ya no solamente por la violencia de género. Cuando hablamos de violencia, de agresión, tengo la impresión, hablando incluso con conocidos míos que se mueven, algunos en un determinado nivel cultural del que podría esperarse quizá otro tipo de opiniones, cuando se habla de agresiones sexuales, cuando se habla de tratamiento de la mujer, parece que estamos pensando en agresión de violencia exclusivamente física. Pero yo creo que lo comentabais muy adecuadamente, hay formas muy sutiles de
de discriminar, de atacar, a través de la palabra, del gesto, de la actitud, de faltar al respeto, y por lo tanto eso es una cuestión, vuelvo a lo de antes, que tiene que ver con principios, digamos, los principios que inspiran la estructura de cada persona y por lo tanto de una sociedad, y en este caso la familia, el sistema escolar tendrían que ser piezas fundamentales. Comentabas antes, María, ¿y por qué procediendo ahora nuestros jóvenes de padres que hemos tenido otro tipo de educación, otro tipo de actitud? Yo creo que es un asunto difícil de responder. Yo tengo una teoría, y es que en este momento las redes sociales, el predicamento de otras formas de instrucción y formación tienen cada vez mucho más importancia que el propio sistema escolar y la familia. Y a veces los modelos que se están viendo en esos medios de comunicación no son precisamente siempre ejemplares. ¿No? Tiene precisamente esa información sin límites. De la misma manera que las redes sociales son un canal para perpetuar un poco de todo este mensaje, ¿no?, tan machista, ¿no?, y tan retrógrado, son un instrumento con una potencia inmensa, precisamente para crear lo contrario. O sea, en las redes sociales, que es algo tan vivo, ¿no?, el decir, pues bueno, pues algo que sea muy, muy machista. Yo no estoy nada de acuerdo en que la publicidad haya cambiado. La publicidad es como lo único que no cambia. El cine sí que cambia y la serie sí, pero la publicidad es absolutamente horrenda. Pues no sé, esas de repente hay un anuncio muy machista y hay un grupo de chicas que lo tunean, ¿no?, y sale por internet y se hace viral. Yo creo que es un arma de doble filo el tema de las redes sociales, y que dentro de que vivimos en una sociedad muy machista, ¿no?, y muy desigualitaria hacia las mujeres en todos los planos que venimos comentando, también hay resquicios, y grietas, y hay un poco de beta, ¿no? Sí, es fundamental que supone un cambio en lo que estamos hablando respecto a las chicas jóvenes y los chicos jóvenes, que es que ellos ahora han nacido en una sociedad formalmente igualitaria. Claro, ellos vienen de ahí, no vienen de nuestras madres, incluso nosotras que todavía nos ha tocado esa lucha. Entonces, ellas y ellos, bueno, pues llegan a una sociedad en la que se les traslada, se les transmite que somos todos y todas iguales, ¿no? Entonces, desde ahí aparece lo que es la violencia simbólica, ¿no? Y eso en las relaciones sexuales también se ve muy fácil también, ¿no? Como desde que ahora yo ya soy libre para poder tener relaciones sexuales, esto lo convierto en volver a satisfacer las necesidades sexuales de los hombres desde un modelo, y ahora me voy al ámbito también afectivo-sexual, del ámbito de la salud, del ámbito de la educación, ¿no? Por eso desde ahí la necesidad de transversalidad. Desde un modelo afectivo-sexual que tendríamos que redefinir, ¿no? Ahora mismo. ¿Qué sociedades son ejemplo de igualdad, ¿no? ¿En qué espejo nos tenemos que mirar aquí? Bueno, espejos no hay muchos. No. Bueno, en la sociedad siempre decimos en los países nórdicos, pero también ellos tienen que avanzar en otros aspectos, y realmente pues han ido más avanzados porque bueno, también la sociedad ha ido más avanzada que nosotros. Realmente yo creo que pocos espejos. Tenemos que nosotros desde aquí a lo mejor ser pioneros en en este tema, y bueno, y realmente que se miren en nosotros, porque en los países que nos rodean, la verdad es que no estoy pensando mientras estoy hablando, y la verdad que no me viene a la cabeza ninguno que pueda decir, pues mira, este es un ejemplo verdaderamente del tratamiento a las mujeres. La menor presencia de mujeres en los puestos directivos es general, la menor independencia de las mujeres a nivel adquisitivo es general. ¿Pero qué argumentos se utilizan, ¿no?, a la hora de, ante un mismo currículum, por ejemplo, y un puesto de trabajo? ¿Realmente ahora qué argumentos se emplean para no decidir apostar por una mujer? Bueno, ahí la parte de conciliación de la vida familiar y laboral tiene muchísimo que ver, porque todavía seguimos con el rol de las mujeres de cuidado de niños o de ancianos, es decir, de dependientes, y de dedicación a las tareas del hogar y de asunción de jornadas parciales, y que luego tiene sus consecuencias en lo que es la carrera profesional, la jubilación, etcétera, ¿no? Pero realmente, aparte de la conciliación, también en lo que es la selección, es que se valoran a lo mejor cualidades muchas veces que muy asociadas al género masculino. Luego, a la hora de la retribución se valoriza lo que es, pues, por ejemplo, la fuerza física tiene a lo mejor, o peligrosidad tiene un complemento, porque el varón utiliza una maquinaria y sin embargo la mujer de la limpieza, que está sometida a unos agentes tóxicos, pues no tiene esa retribución, ¿no? Entonces
hay que hacer una revisión de todo el sistema de retribuciones en las empresas, que se hacen a través de los planes de igualdad implantados en las empresas, pero que yo creo que hay que hacer especial hincapié en este tema para evitar la brecha. Claro, y el compromiso de todos, ¿no? Estos Sanfermines, bueno, desafortunadamente hemos tenido que hablar de agresiones sexuales, tantas agresiones y abusos en las fiestas. También es importante también el compromiso en tiempo de ocio, no solo de trabajo, no solo de estudio, en el ámbito pedagógico o en el ámbito cultural. En el festivo, ¿qué hacer o cómo responder como mujeres y también los hombres a este tipo de abusos de mayor, menor intensidad, como queramos decirlo? ¿Cómo afrontar eso, María? Pues desde la base, ¿no? Desde la educación a las niñas, desde que son niñas se les quita todo lo que tiene que ver con la agresividad, no me refiero a la violencia, ¿no? Sino esa agresividad infantil que en un chico la premiamos, joder, ¿no? Qué bruto te es. Y poquito a poco se nos va inoculando a las mujeres de una manera o de otra, por mucho que haya cambiado también la sociedad, el tema de la culpa, ¿no? Y volviendo también un poco al tema de los Sanfermines, pues cuántas cosas mucho más que no son tan obvias como las que se han denunciado, que luego también habrá que seguir hasta dónde llegan ese tipo de denuncias. Y bueno, yo creo que hay que darles a las chicas, a las niñas, las herramientas para que sean mucho más fuertes, y a los niños y a los jóvenes hay que enseñarles a que no se agrede, a que no todo vale, porque igual tampoco se han enterado del todo, ¿no? Entonces yo creo que la educación es la base absolutamente de todo, y luego, bueno, claro, los referentes en los centros educativos, los referentes en la familia, cualquier formación de familia, pero claro, al final todo hace un todo, en definitiva, ¿no? Se habla, ¿no?, mucho de esa palabra del empoderamiento de las mujeres desde niñas, ¿no? Hay que inculcar quizá ese valor, esa fuerza, ese coraje desde, bueno, pues estadios muy tempranos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Son dos líneas de actuación. Una es, bueno, pues el empoderamiento de las mujeres, el que no solamente tengan el espacio al que tienen derecho desde la óptica además de los derechos humanos, que es tan básico como eso, sino que además lo sepan y además se lo crean y además lo hagan valer, ¿no? Ese es un trabajo. Y luego hay un trabajo paralelo con los hombres de, bueno, pues de retirarse en ese sentido y dejar el espacio también que nos corresponde. Claro, porque es importante por derecho, el papel del hombre, ¿no? Cuando hablamos de estas cuestiones. Yo sí que quiero destacar de todas maneras, antes de entrar lo comentábamos, bueno, pues que yo creo que hay que destacar también este año, y yo creo que ya llevamos un par de años, ¿no?, viéndolo, ¿no?, la respuesta de toda la ciudadanía, pero en esa toda la ciudadanía hay muchos hombres también, ¿no?, que están, bueno, pues posicionándose contra ese tipo de actitudes que ellos tampoco, bueno, pues ni quieren verse ahí reflejados como parte de la imagen de los hombres, clara, ¿no? La hemos visto, ¿no?, estos días de San Fermín, la hemos visto en la plaza del Ayuntamiento, los hemos visto también en la plaza del Castillo, múltiples familias, amigos, grupos de mujeres, de hombres, bueno, miles, podría decir, de hombres que tampoco aceptan efectivamente este tipo de comportamientos. ¿Qué valor concedemos a eso, Tomás? ¿Qué valor tiene el hecho de que los hombres digan no? Son casos excepcionales quienes ejercen este tipo de violencia contra las mujeres, violencia física, verbal, desprecios, pero una gran mayoría son hombres que aceptan, por supuesto, la igualdad de oportunidades entre ambos géneros. Yo creo que tiene un valor extraordinario. En cualquier fenómeno social, aquello que es mayoritario, aunque sea perverso, acaba siendo aceptado y aceptable. Si mayoritariamente los hombres decimos esto no puede consentirse, aquella minoría de gente que se salga de madre, permíteme la vulgaridad de la expresión, naturalmente será rechazado por los demás. A mí me ha tocado ver estos Sanfermines en algunos bares, jóvenes que estaban llamando la atención a otros jóvenes de la misma cuadrilla porque se estaban dirigiendo a una chica en un tono respetuoso o simplemente hacían amago de meter mano, hablando claramente. Entonces eso me parece fundamental. Y luego, tratando de buscar un poquito todo esto, la raíz, yo creo que al final siempre el presente hay que explicarlo por el pasado, y si no lo entendemos así me parece que vamos muy mal. Yo creo que en la tradición judeocristiana en la que queramos o no nos movemos y de la que somos gozadores y también víctimas, hay dos estereotipos de la mujer que después en el cine, en la publicidad, en la literatura, tienen diferentes versiones, pero que en esencia son una imagen, la imagen de Eva, la mujer perversa, la mujer mala, digamos, cifra y resumen de todas las atrocidades, por lo tanto se puede hacer lo que se quiera con ella, por lo tanto la idea de culpabilidad, de castigo, y enfrente
la imagen idealizada dentro de la cultura judeocristiana, la Virgen, la Madre, Inmaculada Virgen siendo madre, símbolo de todas las excelencias. Claro, esos dos estereotipos imágenes impregnadas son en nuestra vida distorsionados, social. no responden a la realidad y por lo tanto aquel chulito que mire a cualquier lado, entre comillas, se siente legitimado para actuar contra la mujer. Esta porque es mala y esta porque es tonta. No, por favor. Creo que si mantenemos esos dos estereotipos que, insisto, yo creo que están en la base de todas las percepciones que nos va lanzando los medios de comunicación y también la publicidad y el arte, fundamentalmente a través de la literatura, tenemos muy poco que hacer, pero en el fondo se trata de una tarea conjunta de hombres y mujeres, y en este caso, puesto que mayoritariamente son las mujeres agredidas de palabra, de obra, de gesto, seremos los hombres los que tendremos que espabilar muy especialmente. Sí, yo sí que quiero destacar, y estaréis de acuerdo conmigo, que es verdad ese trabajo que hay que hacer, pero quiero destacar el trabajo de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista, que realmente es quien está liderando y quien está haciendo que las instituciones después vayamos acompañando en todo esto, ¿no? y asumiendo cada parte de su responsabilidad. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? El día a día, cuando comentábamos las manifestaciones, ¿no? Tanta gente, ¿cuántas manifestaciones hemos estado bajo 0, 10 allá, ¿no? Bajo el sol? Si esperamos otra vez que nos tengan que salvar los hombres, no, estamos en las mismas. Efectivamente, ¿no? Y los hombres que se pongan un poco las pilas, que está muy bien pero manifestarse un día en San Fermín en la Plaza del Castillo es muy fácil, Bueno, sin desmerecer, es sin verdad. desmerecer. Sí, valorando sin duda, ¿no? Ese acto que No, fue pero claro, Es luego- verdad que bueno, ahí ha habido una día a día lucha de muchísimo tiempo es de las importante. que todavía lo estamos viendo, estos San Fermín se ha visto, ¿no? Y ahí de seguimos, las organizaciones de ese mujeres resultado. luchando por la ¿Crees que esa presencia de las imagen también se mujeres? traslada de alguna manera al ámbito empresarial, el mundo del trabajo, el mundo de la pelea laboral, Susana? El tema del acoso sexual es un tema que se ha tratado ya muchísimo en el ámbito laboral. Está penado y está procedimentado en las empresas. Con eso no quiere decir que deje de existir. Sin embargo, yo creo que las cifras van evolucionando, gracias a Dios, a mejor. Pero yo insisto en lo mismo, en el tema de la inserción laboral, el tema del empleo y el tema del acceso a las mujeres a las direcciones, es que es tan importante y tan básico, además de lo que decías tú, el empoderamiento, que hay que hacerlo. Yo creo que desde los 15 años ya, especialmente, ¿no? También por la segregación ocupacional y para que las niñas también orienten bien su profesión a futuro, pero es que el empleo es tan básico para la independencia que es que si no luchamos eso, aunque luchemos, y es absolutamente necesario, la igualdad en el ámbito social, que hablabais y decíais, una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Es que las mujeres, por ejemplo, normalizamos muchísimas cosas. En el tema de la movilidad, normalizamos que no podemos ir por una calle a determinadas horas, o que automáticamente a lo mejor ves un grupo de hombres y es que no te das cuenta, cambias de acera. Entonces, esos miedos los has incorporado de tal manera que automáticamente los haces, y las niñas los siguen incorporando, ¿no? Pero bueno, yo en definitiva lo que te quería comentar es que para mí el empleo es básico para una evolución igualitaria de la mujer. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones, tenemos ya que terminar, pero Tomás Hierro ha traído un libro y yo creo que alguna alusión literaria relativa a este asunto nos traes al programa, ¿no, Tomás? Si me permitís, yo quería leeros un poema de un magnífico poeta pamplonés, Javier Asiain, en el que yo personalmente me siento reconocido y supongo que muchísimos hombres, muchísimos varones que ven en la mujer a un ser en igualdad de condiciones que el hombre, naturalmente con sus virtudes y sus defectos, exactamente igual que nosotros, y por lo tanto nuestro acercamiento se hace y debe hacerse en un plano de igualdad. El texto dice así: preferencias, me gustas cuando me besas. Recordaréis que en el fondo recuerda al famoso poema de Neruda. Me gustas cuando me besas, cuando ríes a carcajadas, cuando hablas sola y se te oye, cuando riñes con tu madre por teléfono o cuando estás inquieta y no lo evitas. Me gustas cuando lloras en el cine y disimulas, cuando dices disparates al volante o cuando invades levemente la calzada por mirarme. Me gustas cuando suspiras, cuando comes chocolate y te atormentas o cuando me dices que te olvide y desvarías antes de acostarte después de una bronca.
pero aún me gustas más al despertar por las mañanas, hablando en arameo con el despertador y ofreciéndome de nuevo la humedad de tu belleza nativa para consumar un nuevo acto de reconciliación. Bueno, nos quedamos con esas palabras. Tomás Hierro, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes. Gracias a vosotros. Geno, por acompañarnos también y por estar aquí en la tertulia. María Castejón, muchísimas gracias. Sabemos que vas a disfrutar de unos días de asueto, así que suerte y a pasarlo fenomenal. Gracias. Y Susana Laviano, gracias también por todos los mensajes que hoy habéis dejado en el programa. Nosotros vamos a seguir con otros contenidos que nos acercan de nuevo a las fiestas de San Fermín. Vamos a recordar uno de los momentos entrañables como fue esa despedida de los gigantes en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.